Bienvenidos a esta segunda sesión del seminario de finanzas que estamos haciendo y que en nuestra primera sesión comenzamos con el tema de la mayordomía. Entonces, en el día de hoy vamos a continuar con nuestra segunda sesión, que es acerca de la administración. Estamos hablando acerca del sistema MAP, que es el sistema mayordomía, administración y planificación. Entonces, en esta sesión vamos a estar hablando de la administración y en la sesión pasada hablamos de lo que era la mayordomía. El libro de trabajo está en la página web que pueden ingresar o también, sí, pues está en la página web o si no, también en el video de YouTube de la vez pasada de mayordomía y el de este de administración va a estar apenas pues terminemos el seminario, va a estar disponible para que mañana lo puedan tener allí debajo de este video o si no, en la página web. Entonces continuamos con nuestra segunda sesión que es acerca de la administración. Y vamos a partir del punto de que Dios es el dueño de todo lo que nos da, como lo vimos la vez pasada en cuanto a la mayordomía. Recordemos que Dios es el dueño de todo lo que de todo lo que nos da y espera que seamos buenos mayordomos para poner en nuestro poder lo que quiere darnos. Pero como buenos mayordomos, cuando Dios nos da los recursos financieros, debemos administrarlos. Y por eso es muy importante la administración. La administración implica dos cosas. Implica establecer orden y dirección al dinero que recibimos. Tú estás recibiendo un dinero y ese dinero tienes que darle orden y tienes que darle dirección. El dinero que recibimos tiene propósito y por eso debemos darle la dirección correcta para cumplir el propósito por el que lo recibimos. Entonces recordemos, la administración implica establecer orden y dirección al dinero que recibimos, pero también el dinero que recibimos tiene un propósito y por eso es que debemos darle esa dirección correcta para cumplir con el propósito que Dios quiere darnos para ese dinero. Entonces, si Dios te da el dinero por medio de un salario fijo mensual, tú debes saber qué propósito y dirección tiene ese dinero. Es más fácil cuando los ingresos son fijos, porque pues ya tú sabes que entra tanto y ya sabes cómo prácticamente darle la dirección y darle el destino a ese propósito, a ese dinero. Pero cuando el dinero, los ingresos son variables, entonces, porque tal vez eres dueño de una empresa o tienes un negocio o porque trabajas de forma independiente, entonces con mucha mayor razón debes saber el propósito y dirección del dinero que recibes, porque si no está claro, se te puede ir para otro lado y entonces allí es donde comienzas a generar demasiados gastos y no van de acuerdo a lo que está ingresando. Entonces, el dinero se maneja de forma útil y productiva por medio de la administración. Para eso es que lo administran, para que ese dinero pueda ser, para que ese dinero se pueda manejar de forma útil y de forma productiva. Ahora, cuando administras el dinero, lo estás haciendo rendir para que alcance y pueda cubrir con todas las necesidades que tienes, las necesidades del hogar. Y también lo ideal es que sobre. No importa cuánto dinero recibas, no importa la cantidad, lo que importa es cómo lo vas a administrar. Hay personas que dicen, no, es que si yo ganara más, entonces me alcanzaría más. Pero el problema es que si tú ganas más y no lo administras bien, igual no te va a alcanzar. Entonces, no es la cantidad de dinero, sino es cómo lo administras lo que te va a dar el éxito en el manejo de las finanzas. Administrar el dinero significa manejar los dineros, el dinero que ingresa, ya sea de forma variable o de forma fija, pero con eficiencia. ¿Qué significa manejarlo con eficiencia? Que aunque no cuentes con mucho dinero, puedes cubrir lo básico. Y con efectividad, que cuando tengas orden y organización en las finanzas, vas a poderle dar la dirección y el propósito correcto al dinero que recibes. Entonces, necesitas tener eficiencia y eficacia. Eficiencia para poder cubrir todo lo que necesitas cubrir. Y eficiencia para que pueda darle la dirección y el propósito
que el dinero te lo está dando Dios para que lo puedas distribuir de acuerdo a lo que Él te indique. En última instancia, la administración de las finanzas es optimizar el uso del dinero para que rinda frutos. La idea es que el dinero pueda dar frutos, la idea es que el dinero pueda darnos prosperidad, que nos pueda dar productividad y que no estemos en una condición siempre de escasez, de sequía y que muestre pues la situación desértica en la que en algún momento podemos encontrarnos. Ahora, la manera en cómo administramos las finanzas es muy importante porque esto es lo que nos da una medida de nuestra madurez espiritual. Es decir, nuestra madurez espiritual puede reflejarse en el manejo de las finanzas. ¿Por qué? Porque el desorden nunca va a reflejar la naturaleza de Dios, sino la naturaleza de las tinieblas. Génesis 1:2 nos dice, cuando nosotros nos vamos a Génesis 1:2, nosotros podemos leer que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el desorden no es la naturaleza de Dios. Nosotros tenemos que aprender a manejar finanzas en orden. Por eso es que la administración nos ayuda a tener orden y organización en nuestras finanzas. La naturaleza de Dios es el orden. Por eso vemos que en Génesis Él trajo orden a la tierra con la creación. Estableció la creación y al establecerla en los 6 días que el séptimo descansó, pues estableció orden en la tierra. Porque leímos en el versículo de Génesis 1:2 que la tierra estaba desordenada. Entonces, Dios es un Dios de orden y nosotros como sus hijos debemos tener orden en todas las áreas de nuestra vida, incluida la financiera, porque de alguna forma reflejan nuestra vida espiritual. Entonces, el apóstol Pablo le habla a la iglesia en Tesalónica y le dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Entonces, Dios es un Dios de orden, la administración implica orden y por eso vamos a estar hablando en esta sección acerca de cómo traer orden, cómo poder administrar eficientemente, eficazmente nuestras finanzas, lo que Dios nos da. Entonces, un punto importante es que la capacidad de administrar se desarrolla. Es decir, Dios nos creó con la capacidad de administrar. La palabra de Dios nos habla en 1 de Pedro 4:10 que dice que somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí está hablando de su gracia, no está hablando de dinero, pero está hablando que somos administradores. O sea que Dios nos dio la capacidad de administrar, pero hay que desarrollarla. ¿Por qué? Porque nuestros padres o las personas que nos criaron nos pudieron enseñar a desarrollarla o por el contrario, lamentablemente, no nos la enseñaron. Entonces, si a ti no te enseñaron a administrar, lo que te enseñaron fue a gastar. Y por eso hay gente que es muy buena gastando, pero muy poco eficiente administrando. Pero eso se debe a que no se desarrolló la capacidad de administrar. Por eso la podemos desarrollar ahora y podemos convertirnos en buenos administradores de las finanzas que Dios quiere darnos. Ahora, te pregunto, ¿eres de los que saben gastar o eres de los que saben administrar? La persona que sabe gastar es aquella persona que dinero que recibe, dinero que sale. Dinero que recibe, dinero que sale. No, prácticamente todo dinero que es en el bolsillo, en la billetera, o sea, lo gasta. Pero la persona que administra es esa persona que, pues, obviamente va a tener de alguna forma dinero en la billetera y si no la tiene, pues cuando vuelva a venir va a poder hacer el manejo necesario, como le hemos hablado, de la dirección y el propósito del dinero. Entonces, hay personas que solo aprendieron a gastar y hay personas a las que sí se le enseñaron a administrar.
Y por eso es importante que evaluemos en qué tipo estamos. ¿Somos de los que gastamos o somos de los que sabemos administrar? Entonces, los problemas en las finanzas personales, los problemas en las finanzas personales se deben a que no se administra bien el dinero. O sea, tenemos problemas con las finanzas porque no administramos bien el dinero. Recordemos, no es la cantidad de dinero, es cómo lo administramos. No es en el estrato social en el que nos encontremos, sino cómo administramos. Entonces, por ejemplo, una persona que no administra bien el dinero, entonces lo hace porque se gasta más de lo que se gana, se compra o se gasta compulsivamente, se tienen deudas, no se ahorra o no se cumple con los principios bíblicos de dar generosamente, sembrar en el reino de Dios y darle a Dios lo que nos pida que le demos. Ahora, para administrar eficiente y eficazmente las finanzas, necesitamos controlar los gastos. Y al controlar los gastos, para poderlos controlar, necesitamos cambiar nuestro comportamiento con respecto a los gastos. En la sesión pasada de la mayordomía, nosotros estuvimos hablando acerca de la actitud y el comportamiento acerca del dinero. Y bueno, para poder administrar eficiente y eficazmente las finanzas, necesitas controlar los gastos. Y los gastos se controlan cambiando tu comportamiento con respecto a los gastos. Entonces, miremos algunos de los malos hábitos de comportamiento que podemos tener. Vamos a evaluar. Por ejemplo, usar el dinero para aparentar un nivel de vida que no se puede mantener. Hay personas que usan el dinero para vivir en un estrato o en una calidad de vida, digámosla, socioeconómica a la que no pueden mantener. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Estados Unidos vimos mucho eso, personas que no podían mantener, por decirte, algún BMW y tenían el BMW, entonces la casa se la embargaron, me imagino que no tendrían con qué comer y bueno, entonces, ¿por qué? Porque quieres mantener un estilo de vida que no puedes, que no realmente no puedes en este momento. Eso no quiere decir que más adelante no lo puedas hacer. Pero hay personas que dicen, no, yo ahora gano poco, si ganara más, pero entonces comienzas a ganar más y comienzas a gastar igual. Entonces no está quedando nada. O sea, por eso volvemos al mismo punto. No es la cantidad de dinero, es cómo la administras. Porque aún con poco te puede quedar y aún con mucho pues te puede quedar mal. Porque las personas creen, tengo por ejemplo un estilo de vida ahora, gano más dinero, entonces voy a aumentar los gastos y entonces el dinero igual no alcanza. Pero si tú mantienes un estilo de vida normal, bueno, pero normal, no extravagante, no lujo, no nada exuberante ni lujoso, porque ¿para qué? Y entonces si tú ganas más dinero, pues aumentas prácticamente tus ingresos, pero tus gastos siguen siendo los mismos. Y si tus gastos siguen siendo los mismos, pero aumentas tus ingresos, pues vas a tener, obviamente, pues mucho más dinero para poder disfrutar de lo que puedas disfrutar y de lo que Dios te diga que disfrutes. Otro punto que tenemos que tener en cuenta como un mal hábito de comportamiento es gastar para ganar el amor y el afecto de los demás. Entonces, como yo quiero guardar las apariencias, lo que hago es que para ganarme el afecto, el amor, la aprobación de la gente, pues entonces estoy gastando. Y estoy gastando de más, gastando cosas que no puedo gastar. Esto pasa mucho, por ejemplo, en los jóvenes que salen con otros jóvenes y que los jóvenes pues sí tienen para gastar, pero este joven no tiene y entonces se mete en líos tratando de entrar en ese digamos, estatus que no puede estar. O, por ejemplo, el joven que tiene la novia, que la novia tiene gustos excéntricos y se los quiere dar a costa de todo su bolsillo. Entonces, no podemos entrar en gastar para ganar el amor y el afecto, la aprobación de los demás, porque en algún momento, pues vamos a quedarnos realmente sin dinero. Ahora, otro punto importante es que ignoramos el sistema capitalista. El sistema capitalista te dice, pague ahora o saca crédito ahora, pero después paga sobrecargos altísimos después. Entonces, lo ideal es que si no tienes el dinero para comprar eso, pues no lo compres, comienza a ahorrar, comienza
a mirar para poderlo hacer, pero no lo saques a un crédito con intereses a un crédito con intereses muy altos, de tal forma que después vas a terminar pagando demasiado. Aunque ahora parece que está asequible, al fin y al cabo después va a resultar demasiado. Entonces, otro punto importante a tener en cuenta como un mal hábito de comportamiento es cuando gastamos para aliviar las tensiones o los sentimientos de depresión. Es decir, usamos el dinero como un mecanismo de escape. Y hay personas que dicen, no, me tengo que ir de compras o me tengo que, no sé, me compré el último televisor y ya esto me hizo feliz, ya se me quitó la depresión, pero la depresión después viene cuando tengas que pagar lo que tengas que pagar y realmente pues no tienes con qué pagar. Entonces, por eso no podemos caer en usar el dinero como un mecanismo de escape. Ahora, creer que se puede enriquecer fácilmente sin trabajar, eso es otro comportamiento y un mal hábito, porque realmente no hay tal cosa. Hay que generar ingresos, de alguna forma hay que generarlos. Esto no es que el dinero bajó fácilmente o lo conseguimos fácil. Ahora, otro punto importante como un mal comportamiento es pedir préstamos para comprar cosas que pronto pierden su valor, se devalúan fácilmente. Entonces, cuando nosotros pedimos un préstamo para comprar un auto demasiado caro y resulta que ese auto apenas lo sacamos del almacén de venta, ya pierde su valor, estamos prácticamente perdiendo una cantidad de plata. Podemos comprar, sí, el carro del año, pero no carros tan caros, porque ¿de qué nos sirve un carro tan caro que el mantenimiento de la gasolina aquí en Medellín con los frenos va a ser carísimo y va a perder su valor, no va a ser un buen patrimonio? Ahora, usar las tarjetas de crédito como si fuera un ingreso más, eso es un error que cometemos mucho. Pensar que las tarjetas de crédito son una fuente de ingreso. Las tarjetas de crédito no son fuentes de ingreso. Tarde o temprano hay que pagarlas y generan deuda. Entonces nosotros no podemos usar las tarjetas de crédito como si fuera un ingreso, porque no es un ingreso, siempre va a ser un gasto. Ahora, en esta misma categoría está sacar dinero en efectivo de las tarjetas de crédito para pagar otros gastos. Esto sí se puede hacer momentáneamente, eso sí puede resolver mientras, pero no lo podemos tomar como el estilo de vida porque después va a quedar la deuda y la deuda hay que pagarla. Entonces, cuando nosotros nos vamos a Proverbios 21:20 nos dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. En casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el necio gasta todo lo que tiene. Entonces, la pregunta, ¿estás siendo una persona sabia o una persona insensata en la forma en cómo manejas el dinero? ¿Estás siendo un buen administrador porque te enseñaron a administrar o estás siendo un gastador, un insensato que lo gasta todo porque no te enseñaron a cómo administrar? Lo que al final te hará llegar a administrar bien el dinero, como lo repito, no es la cantidad de dinero que recibes de ingreso, sino la cantidad que evitas gastar sin necesidad. El punto de equilibrio para la administración del dinero está en los gastos. Es decir, si tú tienes poco dinero, pero sabes cómo manejar los gastos, entonces vas a poder administrar eso que tienes. Pero si tienes poco dinero y tus gastos exceden lo que ingresa, entonces es obvio que no vas a poder administrar bien y darle fruto a ese dinero. Si el dinero que recibes, aunque sea poco, no lo sabes rendir, se te irá más rápido de lo que lo recibiste, porque la realidad, como lo dice Proverbios 23:5, es que has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Así es el dinero. Llega y después tiene alas y se va. Entonces el punto está en que puedas hacer rendir el dinero en lo que lo recibes para poder cubrir pues con las cosas que necesitas cubrir y poder minimizar los gastos que sean innecesarios. Ahora, para controlar tus gastos necesitas saber si lo que vas a comprar es una necesidad, un gusto o un deseo.
¿Qué es una necesidad? Una necesidad son las compras que se hacen para proveer necesidades básicas, lo básico. Los gustos son aquellas cosas que satisfacen una necesidad básica en nuestras vidas, pero buscando una mejor calidad. Por ejemplo, yo necesito comprarme ropa, pero entonces escojo comprarme ropa de marca. Eso es como darme un gusto. Y los deseos son las cosas que nos gustaría tener, pero que no son necesidades básicas para subsistir. Entonces, por ejemplo, yo deseo cambiar, no sé, el televisor por un televisor más grande, pero esa no es una necesidad básica. Esa no es una necesidad que la pueda dar o tal vez tener en este momento. Eso no quiere decir que más adelante lo puedas hacer. Pero cuando tú evalúas para qué tener un televisor más grande, si ya el tuyo es suficientemente grande y tal vez ni siquiera pasas viendo televisión, entonces, ¿para qué tener un televisor más grande? Entonces, hay que empezar a ponerle sabiduría a los gastos. Ahora, la sabiduría de Dios. También necesitas saber, eso es muy importante, si es temporada de gustos y deseos, o sea, de darte gustos y darte deseos, o si estás en temporada de comprar lo necesario porque hay ingresos reducidos. Hay que administrar con prudencia y sabiduría los gastos. Ahora, hablando un poco más profundo acerca de esto de los gastos, y hay que entender los tiempos. Vamos a ver 3 principios de la administración. El primer principio es entender y conocer los tiempos. Es decir, para que durante los tiempos de abundancia no se gaste todo lo que entra y durante los tiempos de escasez haya provisión guardada. Por eso hay mucho que aprender de la forma en cómo José administró las riquezas de Egipto. José fue entrenado como mayordomo, recordemos, en casa de Potifar, que era un oficial de Faraón, y luego en la cárcel para lo que sería su destino final, el destino que Dios tenía para él. Pasó de no tener nada que administrar cuando estaba con su papá y sus hermanos a administrar una casa, que era cuando era mayordomo de Potifar. Luego pasó a administrar una cárcel porque fue incluso mayordomo en la cárcel y luego pasó a gobernar la nación más importante de la época. Dios quiere que gobiernes las finanzas que te da para que ellas no te gobiernen a ti o que le delegues la autoridad al enemigo para que las gobierne por ti. Porque hay 3 posibilidades. O las gobiernas tú, o ellas te gobiernan, o se las das al enemigo para que el enemigo sea el que las gobierne. Entonces, cuando lo único que sabes es gastar, cuando nos volvemos pretenciosos, cuando los hijos solo quieren ropa y accesorios de marca famosas, cuando derrochamos el dinero, cuando nos volvemos adictos al trabajo para ganar horas extras y para ganar más dinero o para conseguir más dinero, el dinero es el que gobierna. Ahora, gobernar las finanzas significa ejercer la dirección, la administración y el control del dinero que Dios nos da. Y eso fue en alguna forma lo que hizo José. Si Dios te dice que ese dinero es para esto, que no lo gastes, que lo des, o la dirección en la que Él te guíe, no termines haciendo otra cosa, porque eso es desobediencia. Y eso va a traer consecuencias a tus finanzas, porque recordemos, realmente son nuestras finanzas, pero Él es el Dios el que las provee y Él es el dueño. O sea, si Él quiere nos da, si Él no quiere no nos da. Entonces tenemos que ser buenos mayordomos. Ahora, cuando nosotros nos vamos a Génesis 41, vamos a comenzar a leer del versículo 25. Génesis 41 dice: entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Recordemos que Faraón tuvo unos sueños y que el copero, creo que fue el copero, se acordó de José y le comentó al Faraón acerca de José y el Faraón lo sacó de la cárcel para que viniera a interpretar los sueños. Entonces respondió José a Faraón:
El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Entonces, miren qué interesante. Estamos viendo, y a todos yo creo que nos ha pasado, que han habido épocas de vacas gordas y épocas de vacas flacas, que ha habido épocas de abundancia, pero también épocas de escasez. Entonces nos está hablando este primer principio, que nosotros debemos entender y conocer esas temporadas. Debemos entender y conocer los tiempos, las temporadas de abundancia y las temporadas de escasez. ¿Para qué? Para poder tener las estrategias y administrar correctamente el dinero, tanto en la temporada de abundancia como en la temporada de escasez. Entonces, miren lo que ocurre. Cuando nosotros continuamos leyendo en el versículo 33 de Génesis 41, dice, por tanto, José diciéndole al faraón, por tanto, provéase de un varón prudente y sabio. Por eso hablamos de que tenemos que ser sabios y prudentes con los gastos. Tenemos que ejercer la administración, así como la mayordomía, con prudencia y sabiduría. Y dice, póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores, hablamos de lo que era gobernar, que vamos a recordar, gobernar es tener la dirección, ejercer la dirección, la administración y el control. En este caso que estamos hablando del dinero, en el caso pues de un gobierno, del estado, de una ciudad. Y en este caso a José estaba hablando pues de Egipto como nación. Y dice, y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. La estrategia en los tiempos de abundancia para administrar es hacer provisión. Si tú no haces provisión en los tiempos de abundancia, cuando vengan los tiempos de escasez, no vas a tener cómo pasarlos. Entonces, sigamos leyendo. En el versículo 37 dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como ese en quien esté el Espíritu de Dios? Por eso es muy importante administrar las finanzas con la sabiduría de Dios, con la guía del Espíritu Santo, no nosotros en nuestras propias ideas, sino con la guía del Espíritu Santo de Dios, porque Él sabe mejor cuáles son las temporadas, qué temporada viene, porque tal vez en ese momento nos encontramos en una temporada de abundancia, pero nosotros no sabemos si a la vuelta de la esquina ya venga otra temporada o venga una crisis mundial, o sea, tenemos que entender o van a en algún momento a reducirlo el personal o la empresa va a quebrar. O sea, el único que sabe lo que va a pasar en el futuro es el Espíritu Santo, y por eso nosotros tenemos que tener la guía del Espíritu Santo. En el versículo 39 dice, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José,
he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Entonces veamos que Dios lo preparó para estar en este tiempo en lo que él fue mayordomo con Potifar y mayordomo en la casa y en la cárcel, y ahora es gobernador de todo Egipto. Y dice el versículo 46 que él apenas tenía 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Y qué fue lo que hizo José? ¿Cuál fue la estrategia que Dios le dio? ¿Cómo se guió él? De acuerdo a lo que Dios había revelado en el sueño. Bueno, en aquellos, dice el versículo 47, que en aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. En los años de abundancia hay mucha producción, hay mucha productividad, hay mucha prosperidad. ¿Qué debemos hacer? Debemos proveernos de eso, o sea, no podemos gastárnoslo todo. Las épocas de abundancia no son para gastarnos todo el dinero. Las épocas de abundancia son para hacer provisión para cuando venga alguna época en la que se pase dificultad o en la que venga alguna época en la que sea una época de escasez. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en épocas de abundancia? Yo creo que todos hemos estado en, como quien dice, en las buenas, en las vacas gordas. Pero ¿qué ha pasado en esos tiempos de vacas gordas? Nos lo hemos gastado todo, o sea, hemos pensado que vamos a vivir así por siempre, y cuando cambia la temporada y viene una temporada desfavorable, no hicimos provisión. Una cosa, por ejemplo, que a mí me gusta hacer mucho y lo hago con la comida, es que cuando hay abundancia, cuando es tiempo de abundancia, usualmente compro cosas como de comida, o sea, de que pueda, de alacena, por decir algo, en provisión. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ha venido una época escasa, hay provisión en la alacena. Es decir, si tengo para abundante en esa temporada y no sé, voy a comprar, bueno, carne no, porque carnes son de congelar, pero por decir cosas que no perezcan, por ejemplo, tal vez pastas que duran un año o más años que no se gastan, o cosas que en algún momento puedan durar bastante tiempo. Entonces, en esas épocas trato de comprar, digamos, un poco más cada vez que hago mercado para poder hacer provisión en alguna temporada. Y me ha sucedido que cuando de algún momento ha venido un tiempo de escasez, allí, por ejemplo, hay aceite, hay, por ejemplo, hay cosas con las que uno pueda recurrir mientras pasa la temporada. Pero la idea es eso, la idea es hacer provisión. Si estás en un tiempo de abundancia, de pronto tú puedes hacer provisión de ropa. Entonces es hora de comprar. Entonces, bueno, vamos a comprar a los niños, bueno, a nosotros, ¿verdad? Los zapatos, ¿verdad? Porque cuando después venga una temporada de escasez, no es temporada de comprar ropa, pero ya yo lo hice. Entonces tenemos que aprender a cuándo son las temporadas. Hay temporadas en las que se puede comprar ropa, hay temporadas en las que se pueden comprar electrodomésticos, hay temporadas en las que se puede comprar comida, hay temporadas en las que se pueden hacer cosas para proveer para las temporadas en las que definitivamente no se va a poder hacer. Hay temporadas de abundancia en las que me puedo dar unas vacaciones, porque tal vez en esa temporada de escasez no me la voy a poder dar. Eso no quiere decir que la temporada no vaya a volver a cambiar, pero como lo dice Eclesiastés 3, hay tiempo para todo, o sea, hay temporadas. Dios es un Dios de temporadas y siempre vamos a pasar por temporadas. Siempre va a haber temporadas favorables y temporadas desfavorables. Y la idea es que nos preparemos para esas temporadas desfavorables en las temporadas favorables. Para eso son las temporadas favorables. Entonces, cuando nosotros seguimos leyendo en el versículo 47, dice, en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar,
mucho en extremo hasta no poderse contar porque no tenían número. O sea, José hizo provisión en el tiempo de abundancia. Y a veces nosotros creemos que el tiempo de abundancia es para gastar y gastar y gastar y hacer todo lo que no hicimos en la temporada desfavorable, pero no hicimos provisión para cuando la temporada cambie. Ahora, cuando leemos en el versículo 53 dice, así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y comenzaron a venir los 7 años del hambre. Pero como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. ¿Por qué? Porque él había guardado el grano, tenían con qué hacer pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan y dijo Faraón a todos los egipcios, ir a José y hacer lo que él os dijera. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios. Miren esto, o sea, no era para regalarlo, José le vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Entonces, José no solo hizo provisión, sino que vio la forma de cómo administrar esa provisión y ponerla a producir en el tiempo de sequía o en el tiempo de escasez o en el tiempo de hambre. Y dice que de toda la tierra venía a Egipto para comprar, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Ahora, cuando nosotros nos vamos a Génesis 47, nosotros vemos que dice, así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos, estamos en el versículo 12, y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero, imagínate, todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraba. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Entonces estamos viendo que Egipto no solo tenía comida, sino que tenía la plata de todo el dinero de la gente que iba a comprar. Versículo 15. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, o sea, ya el dinero, ya la gente quedó pelada, dice, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo, dad vuestros ganados y yo daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Entonces, miren esto. José no solo hizo provisión de los granos en esos 7 años de abundancia, sino que hizo un tremendo negocio en los años de escasez que prácticamente le quitó el dinero a toda la gente y ahora les está quitando el ganado. O sea, ahora se metió ya no era solo agricultor, ahora se metió a ganadero. O sea, que ahora les está diciendo a estos que les paguen con ganado. Y dice, y ellos trajeron sus ganados a José y José les dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. O sea que estamos viendo, no solo tiene provisión de grano, no solo tiene provisión de eso, no solo hizo negocio con el dinero y ahora tiene dinero, sino que ahora también tiene animales, tiene ganado. En el versículo 18 dice, acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado, también el ganado ya de nuestro Señor, nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. Entonces ahora José, como tenía dinero, pues le compró toda la tierra de Egipto para el faraón y los egipcios vendieron todas sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. O sea, ya no solo tenía ganado, dinero, el grano, sino que también tenía ahora terrenos. Ahora dice, y todo esto sin afectar a su familia, porque su familia estaba viviendo en una zona que era muy fértil.
Y obviamente él alimentaba a su familia con el pan sin tener que su familia estar tal vez del todo comprando, seguramente se lo vendería a muy poco precio. Después dice, y José dijo al pueblo, he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra. O sea, no solo compró la tierra, sino también a ellos los compró como esclavos, me imagino, para Faraón, y ver aquí semilla y sembraréis la tierra. Claro, le compró la tierra y ahora ellos tienen que sembrar y cosechar en una tierra que no es de ellos, una cosecha que es una parte para ellos y la otra no. Ahora vamos a mirar. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. O sea, José siempre siendo justo, porque estaba, digamos, regido por los principios de Dios, entonces era justo. Vamos a sacar el quinto, pero bueno, vamos a dividirlo, da esto para Faraón, pero da esto para esto, y bueno, para que ustedes puedan vivir. Y después dice, y ellos respondieron, la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes que no fue de Faraón. Ahora, José en todo el cuento estableció un impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que los impuestos se pagan, los impuestos no se evaden, los impuestos no es que sean malos, los impuestos ayudan al país. Lo que pasa es que obviamente pues la corrupción hace que los impuestos no se vean, pero todos los países deben tener impuestos porque es una forma de sostener las finanzas del país, de la nación. Entonces, él estableció un impuesto. De hecho, creo que este es el primer impuesto que aparece, además de los diezmos que se estableció con Abraham, es el primer impuesto a una nación. Imagínate, era una nación pagana, era Egipto, pero ellos tenían que pagar el impuesto, y dice que lo estableció incluso hasta hoy sobre la tierra de Egipto. No sabemos si todavía siga esa ley vigente. Pero lo cierto es que los impuestos se pagan. Los impuestos no se pueden evadir. Aunque legalmente tú puedes buscar formas de disminuirlos, porque hay cosas que se hacen con la ley, para eso se puede consultar a un contador, hay cosas que la ley hace que te ayuda a disminuir los impuestos, a que no pagues tantos impuestos, pero los impuestos se tienen que pagar, no se pueden evadir. Si tú estás tratando de evadir impuestos para no pagarlos, no para pagarlos disminuidos, sino para no pagarlos, estás haciendo algo que no es íntegro delante de Dios. Porque cuando nosotros leemos en Mateo 17:27, dice que sin embargo, Jesús dice, sin embargo, para no ofenderles, cuando estaban discutiendo a ver si pagaban que porque ellos no pagaban los impuestos, digo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero, una moneda griega de ese entonces, tómalo y dáselo por mí y por ti. Por mí y por ti. El mismo Jesús pagó impuestos e hizo, creo que este era Pedro, que Pedro pagara impuestos. Ahora, si tenemos que pagar impuestos, Dios los va a disminuir, pero también Dios, como hizo aquí, va a proveer el dinero para hacer lo correcto. Si hay que pagar impuestos, Dios va a proveer para dar el dinero para pagarlos. E incluso una forma de administrar es precisamente prever el pago de los impuestos. O sea, es mensualmente comenzar a sacar para poder proveer para cuando haya que pagar el impuesto. Ahora, toda esta parte de planificación pues es nuestra última sesión y se va a explicar pues mucho más profundo, pero esta es como una idea de que José estableció impuestos aún en tiempos de escasez, porque los impuestos hay que pagarlos. Entonces después dice el versículo 27 que así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Ahora, la estrategia de provisión de José no solo ayudó a Egipto, la estrategia de administración que tuvo no solo ayudó a Egipto y a otras naciones, sino a su propia familia. Por eso en Génesis 42
nosotros leemos que dice, y dijo, versículo 2, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, este es Jacob, el papá de José, y dice, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y vinieron, el versículo 5, los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán, o sea que incluso ellos fueron a comprar. Y dice que y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Entonces, desde los tiempos bíblicos siempre ha venido tiempos de escasez, sequía y hambre, pero también ha habido tiempos de abundancia. De hecho, Estados Unidos es una de las naciones más poderosas del mundo, una nación que tiene, que en algún momento fue considerada como el imperio, por toda la abundancia que tenía, tuvo una época de la depresión, tuvo una época de crisis financiera que afectó incluso a nivel mundial a otras naciones. Entonces tenemos que entender que las naciones, las personas, la economía mundial, la economía personal pasa por temporadas. Y lo hemos visto aún actualmente que hay naciones, un ejemplo, en nuestra vecina llamada Nación de Venezuela, tuvo un tiempo hermoso de abundancia y ahora está viviendo un tiempo de crisis financiera. Entonces, tenemos que entender las temporadas y conocerlas, porque hay temporadas de abundancia, pero también hay temporadas de escasez. Y tenemos que ser entendidos con el Espíritu Santo acerca de esas temporadas. ¿Por qué? Porque en los tiempos de gran abundancia son los tiempos para hacer provisión, para precisamente los tiempos de gran escasez. Ahora, la economía mundial indiscutiblemente va a afectar la economía personal. La economía de Venezuela afectó la economía personal de sus ciudadanos. La economía mundial, lo que ocurre a nivel mundial, va a afectar la economía personal. No nos vayamos más lejos, lo que está ocurriendo actualmente en China. China, una potencia mundial, está, me imagino que en crisis financiera por esto del coronavirus, que se han cerrado mercados, se han cerrado muchísimas cosas, y quién sabe si ellos no estuvieron preparados para tal vez esta crisis. Entonces hay que entender las temporadas, hay que entender las crisis y poder prepararnos para ellas. Pero hay algo bien cierto, la economía mundial nunca va a afectar la economía de Dios, porque la economía de Dios no se rige por la economía mundial. Entonces, como sus hijos, no dependemos de las crisis mundiales, porque Dios cuida a sus hijos y lo vimos con José y su familia. En toda la tierra hubo hambre, pero ya Dios le había hecho una provisión a Jacob y a sus hijos con José para que ellos fueran a vivir en Egipto durante toda esa temporada. E incluso allí fue que fueron prósperos, se multiplicaron y ahí fue que Dios los bendijo grandemente. Entonces, Dios nunca está ni estará en crisis económica. El mundo puede estar en crisis económica, pero los hijos de Dios, nosotros sus hijos, no vamos a caer igual. ¿Por qué? Porque nuestra economía no depende del mundo. Nuestra economía depende de Dios. Por eso, si Dios da, Dios nos da. Si Dios no quita, Dios no quita. Si Dios nos da en abundancia, Dios nos da en abundancia. Pero es Dios el que nos da. Eso lo vimos en la sesión pasada de mayordomía. Nuestra economía no depende sino de la de Dios. Pero hay que entender que pasamos por temporadas y que incluso el mismo Dios nos pasa por temporadas. El pueblo de Israel pasó por temporadas de sequía porque pecaron, porque desobedecieron a Dios, porque Dios los estaba probando y por eso pasaron por temporadas de sequía. Dios también nos puede poner en temporadas de sequía para probar nuestra fe. Pero así como, o sea, cuando estamos siendo probados por Dios, sabemos que vamos a salir victoriosos porque Él es el que nos está probando. Eso igual le pasó a Job. Job lo perdió todo, pero al final Dios le dio el doble. ¿Por qué? Porque Dios restituye, Dios recompensa. E incluso si el enemigo te ha robado, Dios va a restituir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habla de restitución y de recompensa. Ahora,
Si el enemigo te ha robado, él mismo, Dios va a hacer que te restituya y que te dé hasta 7 veces lo que tú has perdido, o lo que él te ha robado. Entonces, Dios es un Dios justo y en el reino de justicia se establece la justicia de Dios. Y por eso, como somos sus hijos, nosotros estamos regidos por el reino de Dios, por el reino de los cielos y por lo que Él determine para nosotros. No hay mundo, no hay diablo, no hay nada que pueda ir en contra de nuestro Dios poderoso, como lo dice Ageo, es el que dice, mío es el oro, mío es la plata, el que hizo todo el mundo, el que hizo toda la creación, es el que es el dueño del oro y de la plata, el que tiene en abundancia riqueza, ese es nuestro Dios. Y por eso nosotros somos mayordomos del dueño de todo el mundo y de todo lo que hay, que es Dios, que eso nunca se nos olvide. Ahora, para poder, como lo habíamos hablado, para poder administrar los recursos financieros con sabiduría y prudencia, debemos ser entendidos en los tiempos, como lo vimos con José. Como José, debemos ser prudentes y sabios en los tiempos de abundancia para tener reservas e incluso poder hacer negocio, porque es que eso es lo que pasa. Aunque el mundo está en crisis, si nosotros estamos entendiendo los tiempos, hicimos provisión con la sabiduría de Dios, nosotros vamos a estar comprando sin dinero, nosotros vamos a estar armando negocios, porque la crisis financiera no nos van a afectar. Es más, hay personas que no han entendido eso. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo una bomba que se formó con lo que es el sistema inmobiliario y la gente no supo entender que esa era una bomba que así como crecía, ¡pum!, se iba a explotar. Y la gente empezó a comprar casas, empezó a hacer negocio con las casas, empezó a ir y venir y esto, y 23 casas y las vendía, se mantenía. Y cuando vinieron a ver, embargadas todas las casas, perdieron dinero, inversión y todo, porque no supieron entender que había un tiempo de burbuja, pero que esa burbuja había que explotar. Y que en un tiempo de burbuja tú no hacías sabias negociaciones y rápidas como comprar y vender rápido y te quedabas con la casa, la ibas a perder y se iba a devaluar. Entonces tenemos que entender que no podemos hacer nada sin la sabiduría y la guía de Dios, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Él conoce la verdad del Padre, Él conoce los tiempos, Él conoce el futuro, Él ya fue al futuro, Él ya sabe todo y nosotros no lo sabemos. Así que somos necios si nosotros pretendemos hacer cosas en nuestra fuerza o con nuestras ideas sin tener en cuenta al Espíritu Santo de Dios. Así que siempre ten en cuenta las estrategias, porque Él mejor que nadie nos va a decir cómo administrar, qué hacer, cómo comprar, cuándo comprar, dónde comprar, si no comprar, si quedarnos quietos, bueno, en fin. Ahora, siempre hay temporadas de gran abundancia en las que tenemos que hacer provisión para las temporadas de vacas flacas, porque las vacas flacas en algún momento llegan. Las vacas flacas también en algún momento se terminan y vienen las gordas. O sea, las temporadas no son eternas. No vas a quedarte siempre en vacas flacas ni te vas a quedar siempre en vacas gordas. Las vacas gordas vienen, luego de pronto lo que esperamos es que nada más venga una sola vaca flaca y no vengan 7. Pero de que vienen, vienen. Ahora, segunda de Corintios 8:10 nos dice, 8:14, perdón, nos dice algo muy sabio. Dice, ahora ustedes tienen mucho y deben ayudar a los que tienen poco. Puede ser que en otro momento ellos tengan mucho y los ayuden a ustedes. De esta manera habrá igualdad. Qué lindo es cuando si yo estoy en abundancia puedo ayudar a mi hermano, a mi hermana en Cristo, a la familia de la fe, o incluso a mi familia que está en poco, si Dios me lo dice. Ahora, porque acuérdense, no puedo ni siquiera dar si Dios no me está guiando a darlo, porque incluso hasta puedo interrumpir un proceso en el que Dios esté con esa persona. Entonces, lo ideal es que yo pueda ayudar cuando tengo mucho, porque después yo no sé si esa persona que yo ayudé o esa persona a la que yo le aporté o a esa persona a la que yo sembré, después cuando tenga mucho y sea la época de poco, esa persona va a apoyar y va a ayudar. Ahora, siempre, como lo repito, siempre debemos consultarle al Espíritu Santo, que sabe más que nosotros, para entender los tiempos y saber si es tiempo de gastar
o es tiempo de comprar para reservar. Porque a veces lo que parece lógico para nosotros no lo es para Dios. A veces para nosotros nos parece lógico, ay, soy en abundancia, vino gran cantidad de dinero, pues vamos a comprar todo lo que no he comprado. Pero tal vez si uno le pregunta a Dios, dice, no, espérate, no, compra esto sí, esto no, guarda esto, haz esto, utilízalo así, administralo de esta forma. Puede ser lógico gastar todo el dinero cuando hay abundancia, pero tal vez Dios nos da en abundancia para prepararnos para un tiempo de vacas flacas que se aproxima. Solo el Espíritu Santo lo sabe y por eso tenemos que estar en continua comunión e intimidad con Dios para poder conocer los tiempos y conocer sus propósitos y conocer su dirección para nuestra vida, pero también para el dinero. Segundo principio, optimizar el uso del dinero para que rinda frutos. Optimizar el uso del dinero para que rinda frutos. Otra cosa que podemos aprender de José es el principio de siembra. José sembró en los 7 años de abundancia de tal forma que cosechó. Por eso cuando nosotros leímos Génesis 41, versículo 47 dice, en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Y después dice, recogió José trigo, versículo 49, como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Ahora, la Biblia nos dice en Corintios, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Asumimos que José sembró generosamente y por eso cosechó, dice, por montones. Ten por seguro que si en los tiempos de abundancia siembras, podrás cosechar en los tiempos de escasez de lo que has sembrado en Dios y en otros. Por ejemplo, si tú en los tiempos de abundancia sembraste invitaciones a comer, le diste a Dios, incluso hasta sembraste alojamiento a personas que Dios te dijo, porque siempre con la guía de Dios. Todo lo que tú siembres lo vas a cosechar. Yo recuerdo que antes de venir para acá, amigas me decían, no, que cuídame a las niñas, que cuídame a la niña, que cuídame. Yo siempre, sí, ven, yo te la cuido, te la cuido, te la cuido. Cuando yo llegué aquí, hasta el día de hoy, a mí no me ha faltado persona que me cuide las niñas. ¿Por qué? Porque yo sembré allá. Sembré sembré en algo tan sencillo como es quién me ayuda a cuidar a los niños. Y te estoy dando un ejemplo que ni siquiera es financiero. Ahora imagínate lo que ocurrirá cuando uno siembra en lo financiero. Hay cosecha generosa cuando tú siembras generosamente. Cuando tú siembras alojamiento a la persona que Dios te dé, tenlo por seguro que en un tiempo en que tú necesites alojamiento, lo vas a recibir. Así fue también nosotros antes de venir, cuando nosotros necesitamos, que ya habíamos entregado el apartamento, también hubo un tiempo en que, de hecho, cuando no teníamos sino varias opciones que quedaban como muy lejos, que no eran convenientes, un día me salió una amiga diciéndome, Leila, lo recibimos a los 4. Y ella, su esposo y 3 hijos. O sea, que éramos todos, yo lo recibo a los 4. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú siembras, vas a cosechar. El sembrar nunca va a ser infructífero. Cuando tú siembras, siempre va a haber cosecha, siempre va a haber fruto. Y a veces, no necesariamente con lo que tú siembres, porque a veces puedes sembrar una cosa, pero también puedes cosechar de otra forma. Entonces, nunca escatimes en sembrar. Y aunque estamos hablando de finanzas, hago el paréntesis de que puedes sembrar incluso invitaciones a comer, invitaciones no sé, a dar alojamiento, cuidado, lo que siempre lo vas a recibir. Y si siembras en cuanto a las finanzas, obviamente pues vas a recibir en cuanto a las finanzas en esos tiempos. Cuando sean tiempos de abundancia que tú tengas para sembrar, siembra, porque esa semilla va a dar fruto y la vas a poder cosechar en los tiempos de escasez. Ahora, siembra en buena tierra, porque la palabra también hace límites y nos da regulaciones. No es sembrar por sembrar, es sembrar en una tierra fértil, en una tierra que da fruto.
porque aunque tú siembres, por ejemplo, uno que no sabe mucho de agricultura, pero por decir algo, tú siembras no sé, una mata en una tierra que no es buena, esa mata no te va a dar, o sea, no va a sacar el fruto, esa semilla, la siembra, no va a crecer la mata porque no va a dar, porque fue sembrada en una mala tierra. Entonces hay que tener en cuenta eso. Hay que sembrar en las buenas tierras y hay que preguntarle a Dios cuál es una buena tierra para sembrar, porque no todas las tierras son fértiles. Entonces tú puedes estar sembrando y puedes estar sembrando y puedes estar sembrando, pero si esa no es una tierra fértil, esa tierra no va a dar fruto. Hay que sembrar en las tierras fértiles que Dios nos guíe, en los tiempos de abundancia. Aún también en los tiempos de escasez también se puede sembrar, porque en el Nuevo Testamento nosotros también vimos a una viuda que este Jesús estaba mirando y dio de todo lo que tenía, dio todo lo que tenía. Y esa ofrenda se recibió con gusto, porque aunque estaba escasa, dio de todo lo que tenía. O sea que hay veces en que el sembrar no es solamente en los tiempos de abundancia, también se puede sembrar en los tiempos de escasez. Ahora, cuando nosotros nos vamos a Lucas 19, vemos en la parábola de las 10 minas. Cuando estamos leyendo en Lucas 19, la parábola de las 10 minas nos dice, versículo 12, dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano. Este Jesús contando esa parábola a sus discípulos dice, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. En el versículo 15 dice, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. O sea que podemos hablar de que estos siervos están cumpliendo el principio de sembrar. Estos siervos sembraron con la mina que les dio él, que era una sola, y esa siembra que hizo cosechó 10 minas. O podemos también hablar de que él invirtió, o sea, puso a producir el dinero y ese dinero se multiplicó y llegó a 10 minas. Ahora, dice el versículo 17, él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, bueno, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Pocas palabras, me la diste, la guardé y te la devuelvo. ¿Y qué le dice este dueño? Le dice en el versículo 23, ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco? Para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses. Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo digo que a todo el que tiene se le dará más, al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Aquí estamos viendo el principio de que estos siervos sembraron, invirtieron, multiplicaron las minas y que hubo uno que lo único que hizo fue guardarla. Si tú guardas la semilla que Dios te da, porque Dios da semilla al que siembra. Si tú guardas la semilla que Dios te da y que te dice específicamente que es para sembrarla y te va a decir en qué tierra y tú la guardas, vas a ser igual que que le van a quitar la semilla y se la van a dar a otro que se siembra. Porque la Biblia dice, Dios da semilla al que siembra, porque al que no siembra, ¿para qué le va a dar semilla? Si la va a tener guardada y no la va a poner a producir. Entonces tenemos que entender muy bien este principio que dice, optimizar el uso del dinero para que rinda frutos. Y una forma de optimizarlo es sembrando. Y eso fue lo que hizo José. Él comenzó a sembrar, después vimos que comenzó a comprar, comenzó a vender y optimizó el dinero. Tercer principio,
Entender y conocer que el dinero tiene propósito. Entender y conocer que el dinero tiene propósito. En Lucas 12 nosotros vemos la historia del rico insensato. En el versículo 15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Versículo 16 dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Esta es la parábola que Jesús le está contando a sus discípulos. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y digo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. O sea, estamos viendo que este hombre estaba en su tiempo de abundancia. Y dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. En este caso, este hombre no estaba realmente haciendo provisión como lo hizo José para beneficio no solo de él, sino de otros. Este hombre estaba haciendo provisión de una forma de avaricia, de una forma avara. Y por eso fue que fue condenado. Por eso fue que le digo, en esta noche prácticamente te mueres y te va a quedar todo ese gran granero que hiciste allí guardado. ¿Por qué? Porque hiciste tesoros para ti y no eres rico para con Dios. O sea, no cumpliste el propósito y la dirección del dinero que te di. Por eso es importante tener en cuenta esto. Cuando somos administradores de los recursos de Dios y los estamos administrando, tenemos que tener en cuenta el orden para poder administrar bien esos recursos y la dirección, el propósito que Dios está estableciendo para ese dinero. En este caso, José estaba haciendo provisión porque el propósito y la dirección era suplirle a todas las naciones de la tierra, incluida su familia, y que no murieran de hambre. O sea, estamos hablando de que hay propósito y dirección con el dinero y no como este rico que lo que hizo fue atesorarlo por avaricia y lo que hizo fue guardarlo e incluso hacer hasta un granero más grande para poder seguir guardando, no provisionando, sino guardando. Una cosa es guardar y una cosa es guardar y acumular en el sentido de guardar, acumular y otra cosa es guardar en el sentido de provisionar. Entonces, ahora vemos que el apóstol Pablo también ejerció la administración y él estamos viendo que el apóstol Pablo sostuvo su ministerio de predicación en todo el Asia Menor al abrir las iglesias de los aportes que hacían personas y las mismas iglesias que él fundaba. Cuando nosotros leemos 2 Corintios 8:20, dice, viajamos juntos para evitar cualquier crítica por la manera en que administramos esta generosa ofrenda. Pablo tuvo que ejercer la administración de las ofrendas y del dinero que le llegaba. Dice, pero también llevaba ofrendas que recogía de otras iglesias a la iglesia en Jerusalén. Por eso en 2 Corintios 8:19 dice, además, las iglesias lo escogieron para que nos acompañe cuando llevemos la ofrenda, la cual administramos para honrar al Señor y demostrar nuestro ardiente deseo de servir. Aquí hay algo muy importante. Nuestra administración, contraria a este hombre rico de esta parábola, está enfocada en honrar al Señor con lo que nosotros estamos administrando, con el manejo de nuestro dinero. Ahora, en 1 Corintios 16:1-3 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galicia. Este es el apóstol Pablo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. O sea, estamos hablando de que Pablo ejercía la administración en el manejo
de los aportes y de las donaciones y ofrendas para sostener su ministerio y las diferentes iglesias que estaban en el Asia Menor. E incluso él dice que saques lo primero, ponlo aparte, de acuerdo a lo que hayas prosperado, y lo guardes, pero en ese guardarlo haz la provisión para cuando haya que recogerlo. O sea, que ese dinero ya tenía propósito y ya tenía dirección clara. Una persona que no tiene propósito con el dinero, que no tiene dirección al dinero, es una persona que gasta, el dinero se le acaba y nunca tiene. Ahora, para administrar eficazmente y eficientemente el dinero, necesitamos, primero, conocer el propósito y la dirección del dinero que recibimos. Hay que conocer el propósito y la dirección del dinero que recibimos. Porque, por ejemplo, si a mí me está entrando un ingreso y yo tengo estipulado que ese dinero es para el mercado, perdón, yo no tengo estipulado que ese dinero es para el mercado y me lo gasto comprándome ropa, entonces me voy a quedar sin comer. Hay que tener propósito y dirección al dinero, hay que saber los ingresos, para qué dirección, para qué propósito van. Y para eso lo vamos a explicar en la próxima clase de planificación, pero para eso es importante a veces usar sobres. Y cuando yo tengo sobres, yo los sobres le pongo transporte, le pongo Dios, le pongo todo lo que tenga que ponerle, el arriendo, el mercado, y así ya yo sé que los ingresos que entran van a esos diferentes sobres. Y lo que hago es gastar de acuerdo a esos sobres y no gastar más de la cuenta. Ahora, segundo, tenemos que prepararnos para los tiempos de escasez en los tiempos de abundancia, como lo vimos. Tercero, tenemos que dirigirnos por la sabiduría y la guía de Dios para hacer compras y no por nuestros impulsos o nuestros deseos o nuestros gustos. Cuarto, debemos cumplir con el principio de dar con generosidad y alegría a Dios, porque Proverbios 11:25 nos dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Cuando nosotros somos generosos con Dios y con las demás personas que Dios nos dice que seamos generosos, o con las personas que nosotros podamos ser generosos, vamos a ver que vamos a ser prosperados. No hay ni una sola persona que sea generosa y que no sea prosperada. En pocas palabras, no he visto ni un tacaño prosperado, a menos de que esa tacañez sea por avaricia como este rico, que en algún momento después va a perder todo el dinero. Pero un tacaño no es generalmente prosperado, porque el generoso es el que va a ser prosperado. Hay personas que viven a escasas porque son tacañas. Hay personas que con poco viven muy bien porque son generosas. Hay personas que nunca falta un plato de comida, que nunca falta con qué, porque la generosidad no solo es de dinero, la generosidad es en todos los aspectos. Es en dar un plato de comida, es en dar alojamiento, es en brindar generosamente de lo que se tiene. Ahora, otro punto es sembrar para cosechar, que fue el principio que vimos, y una persona que necesita administrar eficaz y eficientemente el dinero, también es una persona que cuando aprendió a administrarlo, vive sin afán, sin miedo y preocupación cuando hayan momentos de bajos o nulos ingresos. Es decir, para administrar eficaz y eficientemente el dinero, necesitamos también vivir sin afán, miedo y preocupación cuando lleguen esos momentos de bajos o nulos ingresos. ¿Por qué? Porque estamos confiados en nuestro Dios, porque nuestro dinero no depende de la economía mundial, sino de la economía de Dios, de la economía del cielo, que nunca se acaba, que nunca está en crisis y que siempre está disponible para darla a sus hijos cuando es el momento adecuado y cuando los corazones están preparados. Ahora, para administrar eficaz y eficientemente el dinero necesitamos fuentes de ingreso. Ahora, las fuentes de ingreso vienen de diferentes formas. Vienen por un empleo, que es la tradicional, vienen por idea de negocios, por establecimiento de una empresa, por poner a producir las habilidades y talentos, por medio de la profesión, de la vocación, de la ocupación, por el comercio,
por las oportunidades de negocio, por el ministerio y por el servicio a Dios. Hay que entender también en esto de las fuentes de trabajo el concepto de trabajo. El trabajo es todo tipo de acción o actividad realizada, sea remunerada o no. ¿Qué quiere decir esto? Que una ama de casa trabaja en el hogar, aunque no recibe lamentablemente un salario, y su trabajo es productivo, aunque no es remunerado. Entonces tenemos que quitarnos también de la mentalidad que trabajo solamente es remunerado, porque hay trabajo productivo que no necesariamente es remunerado. Hay momentos, por ejemplo, los voluntarios, las personas voluntarias están sembrando, están siendo generosos con sus talentos y con sus habilidades, pero no están recibiendo necesariamente un salario, pero sí están trabajando. Hay momentos en que uno de los dos cónyuges tiene un trabajo remunerado para que el otro cónyuge pueda hacer un trabajo productivo, pero no remunerado. Los ingresos se pueden ver afectados cuando surgen situaciones de desempleo o de falta de ingresos por diversas circunstancias, desde mundiales, nacionales, personales, de la empresa, bueno, en fin. Pero la Biblia habla que los ingresos también se ven afectados cuando las personas se dedican a la pereza y a la vagancia. Por eso quiero hacer la diferencia entre el trabajo remunerado por el trabajo que no es remunerado, pero que también es un trabajo. ¿Por qué? Porque hay personas que sin, o sea, es así que nada que ver, no trabajan porque se dedican a la pereza y a la vagancia. Son aquellas personas que no hacen literalmente nada, ni un trabajo remunerado, ni un trabajo no remunerado, porque son personas completamente improductivas. Y lo que son personas que a la larga son como parásitas, o sea, están pegadas a otra persona, pero por pereza y por vagancia. Ahora, Proverbios 10:4 es claro y dice: los perezosos pronto se empobrecen, los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. Dice, nos podemos esforzar tanto en un trabajo remunerado como en un no remunerado, de acuerdo a este versículo, pero lo que no podemos hacer es quedarnos de perezosos. Dios no nos provee un árbol de dinero para que de él tomemos el dinero cada día y tampoco hace caer dinero del cielo. Dios también, además del trabajo, de la forma de cómo podemos trabajar, ya sea remunerado o no remunerado, también nos da dones y talentos y por medio de ellos nos da de sus recursos financieros para que los administremos. Es decir, podemos también hacer uso de los dones y talentos y ser productivos, hacer producir nuestros dones y talentos. Dios nos da sus recursos financieros para que los administremos por medio del trabajo, ya sea un trabajo en su reino o ya sea un trabajo en el ámbito empresarial, laboral o profesional. Es decir, Dios provee fuentes de ingreso. Y hay veces que la fuente de ingreso puede ser hacer, no sé, comida, o puede ser, no sé, coser ropa, o puede ser hacer aretes. Las fuentes de ingreso pueden ser muchas, o la fuente de ingreso puede ser a partir de hacer música, o puede ser a partir de cantar. O sea, hay muchas fuentes de ingresos, no necesariamente a partir de un empleo, sino también a partir de los dones y talentos. Por ejemplo, nosotros escribimos un libro, es un don y un talento que tenemos, escribir, y lo pusimos de alguna forma a producir, a escribir un libro. Entonces, hay muchas formas de que Dios puede dar fuentes de ingreso y nosotros podemos pedirle a Dios, porque dice que Él da el poder para hacer la riqueza. Podemos pedirle a Dios fuentes, o sea, ideas para las fuentes de ingresos. Le podemos pedir a Dios que nos dé estrategias, que nos dé sabiduría, que nos abra puertas para fuentes de ingreso y Dios nos puede prosperar a partir de eso. No podemos limitarnos solo como a creer lo tradicional, porque incluso aunque en algún momento estemos ejerciendo un trabajo, aunque tal vez en ese momento no sea remunerado, no necesariamente quiere decir que después no lo va a hacer
y que no nos dé la experiencia para luego poder hacer algo que sí vaya a ser remunerado. Dios es nuestro Dios, Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro proveedor y Él nos da las riquezas. Él es nuestro proveedor y Él nos provee de acuerdo a nuestras necesidades. Por eso la Biblia dice que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y también dice que Él le da a los justos, que Él le provee a su pueblo. Dios proveyó, como lo vimos la vez pasada, el maná del cielo, las codornices. O sea, Dios es un Dios que provee. Y Él sabe que en las temporadas en que no hay ingresos, en las temporadas de un desempleo, en las temporadas en las que se necesita tener recursos para poder sobrevivir, Él envía, como envió con Elías, sus cuervos, Él envía su provisión, Él envía sus ángeles para que su simiente bendita, sus justos, sus hijos, no mendiguen pan ni estén desamparados. Ahora, los fundadores, vamos a entender algo, sobre todo porque estamos en Medellín. Hay riquezas justas y hay riquezas injustas, hay riquezas honestas y hay riquezas deshonestas. Entonces una persona puede decir, no, yo estoy trabajando, pero estoy vendiendo drogas. No, yo estoy trabajando, pero estoy de prepago. No, yo estoy trabajando, pero estoy aquí en el narcotráfico o en la guerra. No, o sea, una cosa es hacer riqueza justamente y otra cosa es hacer riqueza injusta. Medellín, los fundadores de Medellín, que dentro de ellos una de las primeras familias que fueron los Echavarría, que son los que están en el Museo del Castillo, los que vivieron en el Museo del Castillo, fue una familia que ahora por eso entendemos por qué los paisas son tan emprendedores, es una familia que emprendió empresas. O sea, Medellín se fundamentó en el emprendimiento, en las empresas. De hecho, las farmacias Pasteur, Coltejer, Corona, todas ellas surgieron de la misma familia y del mismo esfuerzo por hacer ideas de negocio y por hacer trabajo. Imagínense, una época en la que no habían, digamos, no se hacían baños, no sé, a esta gente se le ocurrió que podían hacer estas cosas de Corona. O se les ocurrió que podían comenzar a hacer telas y poder entrar en una industria textil, algo que comenzó de pronto como un comercio normal de venta y compra de telas. Dijeron, vamos a importar maquinaria para hacer industria y vamos a hacer Coltejer. Entonces, si eso lo hicieron unas personas que no fueron cristianas, hijos de Dios, ¿qué no podremos hacer nosotros los hijos de Dios cuando nosotros le pidamos a Dios y que nos dé ideas de negocio, que nos dé estrategias de negocio y que nos dé estrategias para hacer finanzas? Ahora, si nos vamos un poco más internacionales, Facebook, Apple, cadenas famosas de restaurantes y miles de cosas han surgido por ideas de negocio, que parecen simples ideas de negocio, incluso la misma aplicación Rappi. Podemos entender que Rappi ya se hizo famosa y bueno, Uber que se fue, podemos entender que todas estas plataformas surgieron de ideas de alguna persona que las tuvo. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, yo creo que si Dios es nuestro creador, si Dios nos hizo creativos y nos hizo como criaturas creadoras, pidámosle a Dios ideas creativas de negocio, pidámosle a Dios ideas, pidámosle a Dios que abra puertas, pidámosle a Dios sabiduría para hacer las finanzas, para hacer recursos, para hacer ideas, para hacer asociaciones, porque si todas las personas que no fueron hijos de Dios lo hicieron, ¿por qué nosotros no vamos a poder hacerlo? Entonces vamos a hacerlo. Ahora, el que se enriquece fácil es porque hace riquezas deshonestas o porque las hereda y no tuvo que hacer nada. Pero si no se pone pilas, la va a perder todo. Porque las riquezas no se mantienen si no son con sabiduría, prudencia, administración y mayordomía y planificación, como lo vamos a ver en la última clase. De hecho, ningún narcotraficante rico, ninguno que ha hecho fraude permanece rico. Ninguno que hereda dinero y no sabe cómo administrarlo permanece rico. De hecho, ninguno de estos narcotraficantes que hicieron tanta plata han permanecido ricos. Si cuando uno se lee la historia de la familia de Pablo Escobar, vemos que están viviendo
Tal vez todavía, quién sabe si harán todavía cosas raras, pero bueno, pero lo importante es que están viviendo en Argentina y están viviendo en un nivel nada rico. ¿Por qué? Porque las riquezas deshonestas no se mantienen. Proverbios 13:11 dice, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con manos laboriosas las aumenta. Proverbios 21:5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienen a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Ahora ya para terminar, vamos a mirar algunas de las características del buen administrador. Algunas de las características del buen administrador, ya para resumir todo y para cerrar, son: tiene un propósito y dirección de gastos. Recordemos, la administración la basamos en los gastos, en no gastar más de lo que ingresa. Tiene un propósito y dirección de gastos. Se da gustos en la temporada correcta. Si estoy en una temporada de escasez, sé que no es una temporada de gustos. Si estoy en una temporada de abundancia, es una temporada de pronto de gustos y de pronto es una temporada de provisión. Ahora, solo compra si tiene dinero para hacerlo. Eso es un error de una persona que no administra bien el dinero. Si tú no tienes dinero, entonces no puedes comprar. Porque ¿cómo vas a comprar si no te alcanza el dinero? Para hacer uso de las tarjetas, para hacer uso, o sea, si no hay dinero porque estás pasando por una temporada de escasez, entonces no es temporada de comprar. Es temporada de suplirte con lo que has provisionado o es una temporada de comenzar a pedirle a Dios fuentes de ingreso o estrategias de ingresos para que puedas pasar por la temporada. Ahora, su estilo, un buen administrador, en un buen administrador, su estilo de vida se rige por gastar dentro de sus posibilidades. Es decir, si no tengo posibilidades, entonces mi estilo de vida se asocia a las posibilidades que tengo. Si yo quiero cambiar todos mis muebles, pero estoy en una temporada de escasez, entonces no puedo tener un estilo de vida de cambiar muebles y un estilo de vida que en este momento no lo puedo tener. Ahora, el buen administrador gasta de acuerdo a lo que dispone. ¿Por qué? Porque planea, lo vamos a ver en la próxima clase, planea. ¿Cómo planea? Puede gastar de acuerdo a lo que dispone. Ahora, el buen administrador evita compararse con los demás y evita imitarlos en sus gastos, que era lo que hablábamos. Si yo no tengo para gastar todo eso, pues no lo puedo gastar, así no me importa lo que me digan o me importa lo que piensen. Ahora, un buen administrador evita competir con los demás y comprar cosas para que los demás lo acepten. Un buen administrador evita comprar cosas por ostentación para impresionar a los demás y aparentar un nivel de vida que no es el suyo. Un buen administrador no compra por emoción o por impulso, compra por la guía del Espíritu Santo. Un buen administrador, aunque se esfuerza por alcanzar cada día más sus metas financieras, vive satisfecho y contento con lo que ya tiene. Un buen administrador evita ser influenciado por la publicidad que trata de persuadirle para que gaste en cosas innecesarias. Un buen administrador disfruta de paz y bienestar real, no aparente, real. Un buen administrador evita vivir preocupado y escoge vivir confiado en Dios. Un buen administrador vive agradecido con Dios por lo que tiene y evita vivir anhelando lo que no tiene en este momento, pero que no necesariamente va a ser así porque la temporada cambia y viene una temporada favorable en la que va a poder tener más de lo que tal vez en este momento tiene. Recordemos que vivimos por temporadas. Y ya para cerrar, para concluir y ya cerrar, administrar las finanzas personales consiste en, primero, darle a Dios de lo que Él nos ha dado. Como mayordomos de Dios y como administradores de las riquezas de Dios, no podemos obviar quién es nuestro dueño
de quién dependemos y quién tiene el poder y la capacidad para darnos en abundancia de acuerdo a sus riquezas en gloria. Por eso nosotros tenemos que darle a Dios de lo que Él nos ha dado. Segundo, tener en orden y dirección lo que Dios nos ha dado. Yo no puedo tener una finanza en desorden y sin saber para dónde va. Hay que darle orden y dirección a las finanzas. Orden y dirección a lo que Dios nos ha dado. Cuando yo sé que tengo, yo sé cuánto puedo gastar. Cuando yo sé que tengo y cuando yo sé que puedo gastar, yo sé entonces en qué puedo gastar y en qué no puedo gastar. Entonces, hay que tener orden y dirección. Tercero, hay que manejar con eficiencia y efectividad lo que Dios nos da. Eficiencia y efectividad. Es decir, cubrir las cosas básicas, pero también poner a producir y multiplicar el dinero que Dios nos da y poder de alguna forma llevarlo a que dé fruto, a que no sea estático, como este siervo que leímos, que lo que hizo fue ponerlo en un pañuelo y guardarlo, sino que tenemos que tener la idea de que tenemos que manejar el dinero con eficiencia y efectividad, porque Dios nos da el dinero, como le hemos dicho, con propósito, dirección, pero también para que dé fruto. Ahora, último, que es el cuarto, administrar las finanzas personales consiste en poder sembrar en otros de lo que Dios nos da. ¿Por qué? Porque a la larga el dinero no es solamente para uno enriquecerse. Hay personas que Dios nos va a mostrar cuando nos dejamos guiar por Él, que están pasando por necesidad y en lo que nosotros vamos a poder sembrar. Personas, organizaciones, fundaciones, ministerios, la iglesia, que incluso personas que viajan. Nosotros en Estados Unidos hacemos mucho eso. Tal vez tú no puedes viajar a Asia para ir a llevar el evangelio de Jesús allá a los chinos o a los japoneses, pero hay personas que sí lo hacen y necesitan recursos para hacerlo. Me acuerdo que en Estados Unidos nosotros apoyábamos muchos ministerios y muchas personas que viajaban por las naciones para llevar el evangelio de Jesús, porque uno no lo puede hacer, pero uno sí puede apoyar a otras personas a que lleven la verdad de Dios a los lugares a los que tal vez uno no podría ir. Entonces, con esto cerramos. Quisiera mirar por el chat si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta.